El título que yo pondría a estos versículos del 22 al 23 de Hechos 16 es la experiencia de testificar. Para el desarrollo de esta enseñanza de hoy, estaré avanzándome en notas del Dr. Bill Bright de sus manuales sobre evangelismo, pero también sobre bosquejos de mi esposita María Claudia que hemos usado en nuestros seminarios sobre este tema, la experiencia de testificar. Empecemos analizando lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16. Sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Vemos entonces que Pablo, luego de conocer a Cristo, de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo camino a Damasco, él invirtió su vida en predicar de Cristo. El perseguidor se convirtió en perseguido. Y entonces, desde su momento en que recibe a Cristo como Señor y Salvador, él sigue, toma lo que nos enseñó el padre del pastor Rick Warren y se propuso como meta de alcanzar uno más para Cristo. Y lo proclamó. Cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme. Fue consciente que al hacerlo, estaba solamente haciendo lo que le correspondía hacer. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Y en tercer lugar, se sentía responsable, pero obligado por amor. En 2 Corintios 5:14, en la versión Reina Valera contemporánea, dice así el apóstol Pablo: porque el amor de Cristo nos lleva a actuar así. Y me gusta cómo la traduce la traducción TLA. Dice: el amor de Cristo domina nuestras vidas. Y en la nueva versión internacional, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, dice el apóstol Pablo: que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. El mayor regalo que podemos ofrecer a nuestro prójimo es el mensaje de salvación. Cualquier cosa que pudieras entregar es transitoria, pero cuando una persona entrega su vida a Cristo, está recibiendo un regalo imperecedero, un regalo eterno. Cuando presentamos el evangelio, nos estamos moviendo en el amor de Dios. Debemos de perseverar entonces y desarrollar en nosotros un espíritu evangelista, un espíritu misionero por amor. Ese amor que el Espíritu Santo ha derramado en nuestro corazón, debo de estar dispuesto para ser un embajador de Cristo y entonces llevar de ese amor a los demás. Voy a compartir ahora 7 puntos para que todos nosotros estemos pensando y reflexionando en cada uno de estos puntos y invitarlos a seguir pensando en las palabras del padre del pastor Ridwan: uno más para Cristo. Primer punto: el Señor Jesucristo vino a salvar y a buscar al hombre pecador. En Lucas capítulo 19 versículo 10, en la versión Reina Valera 60, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es lo que Jesús hizo. Nosotros debemos de seguir su ejemplo y Él es nuestro ejemplo perfecto. En Isaías 53:11, que profetiza sobre el Mesías sufriente, sobre la primera venida del Señor Jesucristo, en la nueva traducción viviente, dice así el profeta: cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Debemos entonces de desarrollar un espíritu
evangelista y misionero, pero para ello debemos que desarrollar la estrategia de ganar, edificar y enviar. La estrategia que Dios nos ha dado es la estrategia de la multiplicación. Segundo, es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Segunda de Pedro 3:9, en la versión Reina Valera 60. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Siempre que compartimos de Cristo, nos movemos en la voluntad de Dios y el Espíritu Santo obra. Y nos estamos uniendo a lo que Dios quiere hacer. Y esto es un gran privilegio. Aquí tenemos que recordar la enseñanza del doctor y pastor Blackaby en Mi experiencia con Dios, que nos enseña que Dios está orando, Dios se está moviendo, Dios está cumpliendo un propósito, pero es nuestra responsabilidad ver, observar lo que Dios está haciendo y pedirle a Él que nos permita unirnos a lo que está haciendo. Dios está haciendo grandes cosas en estos momentos críticos. Por lo tanto, unámonos a lo que Él está haciendo y como el propósito de Dios es alcanzar la gran comisión, propongámonos alcanzar uno más para Cristo, enseñarle las cosas que Él nos ha dado para multiplicarlo en otros más. Primera de Timoteo, en la versión Reina Valera 60, capítulo 2, versículo 4, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tercer punto. Dios quiere usarte en esta tarea. Es necesario entonces prepararnos para ser usados por Él. El apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente, dice así la palabra de Dios: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Testificamos de Cristo respaldados por un testimonio de vida. Entonces Dios quiere usarnos, pero quiere usarnos como vasos limpios. Eso quiere decir que mi testimonio de vida tiene que respaldar mi testimonio de palabra. Si testifico de Cristo, mi testimonio de vida debe respaldar lo que estoy enseñando. Entonces debo de prepararme para presentar defensa, como dice otra versión, de la esperanza que hay en mí. Pero debo de tener una conciencia limpia, nos dice el apóstol Pedro, y debo de estar preparado para dar una explicación. Pero hay dos requisitos y dos características que deben de estar en mí, que debo de hacerlo con humildad y con respeto, a pesar de las diferencias que puedan existir y de la manera de pensar diferente a la mía, debo de hacerlo con humildad y debo de hacerlo con respeto. Cuarto punto. Debemos orar con disciplina por aquellas personas que queremos alcanzar para Jesús. Tener una lista de oración a quienes queremos alcanzar y llevarlas a la presencia de Dios y orar por ellos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando llegó a ustedes. Y en Hechos 16, que es el capítulo que los invito a estar estudiando durante este tiempo, en el verso 14 vemos al apóstol Pablo
compartiendo de Jesús, compartiendo de Cristo. Y él allí en Filipos habló a varias mujeres, dentro de ellas a una vendedora que se llamaba Lidia. Y dice la Escritura lo siguiente: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y eso me lleva entonces al quinto punto. Cuando hables de Jesús, ten presente que el Espíritu Santo está obrando. Juan capítulo 16, del 7 al 8, en la versión Reina Valera contemporánea, dice: pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Juan 6:44, en esta misma versión, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. Y recordemos Hechos, capítulo 1, versículo 8, que leeré en la Reina Valera contemporánea, que dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos llamados por Dios para ser embajadores de Cristo. Somos llamados por Dios para llevar un mensaje de reconciliación, dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Sexto punto. Recuerda que predicar las buenas nuevas es un diseño de Dios. Ya vimos la gran comisión a la luz del Evangelio de Mateo. Vimos también que el propósito de Dios para con nosotros, sus hijos, para la iglesia, es que cumplamos la gran comisión en nuestra generación. Ahora, si vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21, en la Nueva Versión Internacional, dice así: ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Entonces, no olvidemos que Dios dispuso que fuera a través de la predicación que alcanzáramos a los que no creen. Y por último, veamos el séptimo punto. Dios te llama, te capacita, te delega y permanece presente. Hay un llamado de Dios. Es Él el que nos capacita. Es Él el que nos delega. Por tanto, vayan. Pero es Él también el que permanece con nosotros. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:26 en la Reina Valera contemporánea. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Entonces, Dios nos llamó, Dios nos escogió, es Él el que hace la obra, nosotros somos embajadores, y no olvidemos que un embajador es un mensajero. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje. Los resultados dependen del Espíritu Santo, hay que dejarlos en las manos de Dios. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 5, en la versión Reina Valera contemporánea, dice: y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios. Es Dios el que hace la obra. Entonces, para concluir, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, somos llamados para hablar del Señor Jesucristo. Ese es nuestro mensaje. Nuestro mensaje de reconciliación
es la obra del Señor Jesucristo en la cruz, que nos permite reconciliarnos con Dios y a partir de ese momento nos permite que el Espíritu Santo habite en nosotros y cuando el Espíritu Santo habita en nosotros estamos habilitados para servir, ganar, edificar y enviar. No podemos olvidar y tenemos siempre, y es importante recordar, que es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos, como lo vimos en 2 de Pedro 3:9. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Pero para ser salvo, cada uno de ellos tienen que hacer la misma pregunta que hizo el carcelero. Pregunta que la mayoría de nosotros hicimos en algún momento antes de recibir a Cristo. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo recibir a Cristo? Y para eso, entonces, en tercer lugar, tenemos que recordar que tenemos que estar preparados para ser usados por Dios. Fue lo que vimos entonces en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y por último, estemos seguros de que el Espíritu Santo está actuando. Dios está haciendo su obra en medio de esta crisis. Por eso no dudo que si nosotros nos purificamos en Cristo, somos obedientes y estamos llevando el Evangelio, las buenas nuevas a otros, Dios nos dará una gran cosecha, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Algunos oirán, otros no oirán, pero es el Espíritu Santo el que está dándoles convicción de pecado. Es el Espíritu Santo el que está obrando en ellos. Nosotros tenemos que hacer nuestra tarea de llevar la palabra. Podemos estar seguros de que el Espíritu Santo está actuando en y a través de nosotros. Una pregunta final de reflexión. ¿Queremos unirnos a lo que Dios está haciendo en este tiempo? ¿Queremos unirnos al propósito de Dios? ¿Queremos alcanzar uno más para Cristo, enseñarle lo que Dios me ha enseñado y luego enviarlo para que Él también enseñe a otros? Y quisiera finalizar esta enseñanza recordando una frase de mi esposita María Claudia en una de sus enseñanzas cuando hablaba sobre este tema de la experiencia de testificar. Ella hacía el siguiente desafío y nos hacía la siguiente pregunta. Si Dios alcanzó a través de Jonás a 120,000, ¿cuántos alcanzará a través de nosotros? Y un pasaje que siempre me impacta cuando hablo acerca del concepto de misión es el que se encuentra en Hechos, capítulo 13, versículo 36. Dice así: ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Vamos a orar. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos das una orden, pero Señor, eres tú el que nos capacita, eres tú el que estás con nosotros, y gracias por esa promesa, Señor, de que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Permite, Señor, que cada uno de nosotros esté dispuesto a cumplir tu propósito y a seguir tu estrategia de ganar, edificar y enviar. Todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Amén y amén. Recordemos entonces que cada vez que pensemos en el Señor Jesucristo y que está muy cerca su segunda venida, todos nosotros podamos ser hallados por Él velando y cumpliendo el propósito de Dios en nuestra generación. Dios los bendiga.